El 1100 aniversario de la consagración de la iglesia de San Pedro de Montes devuelve a la actualidad al monacato en España. Figuras trascendentales como San Fructuoso, Valerio, San Genadio, desarrollaron en la Tebaida berciana una vida de recogimiento que ha sido objeto de estudio a lo largo y ancho del mundo. Un legado desconocido aún para muchos y una verdadera radiografía de la España posromana de los primeros siglos. ...24 de octubre de 2019... El Valle del Silencio sigue albergando la magia y el recogimiento que sedujeron a San Fructuoso en el año 635. Recogía una forma de vida, el monacato cristiano, que había surgido 3 siglos antes en Egipto, con Pablo Ermitaño y Antonio Abad, los considerados primeros monjes de la cristiandad. Y es un tipo de monacato muy especial, muy peculiar de esta zona y que tiene como modelo la vida de los que llamamos los padres del desierto, es decir, los primeros monjes en el siglo III, IV, que vivían en los desiertos de Egipto, ¿no? Su iglesia, la de San Pedro de Montes, ha celebrado en este 2019 el 1100 aniversario de su consagración. Lo hace después de intensivos campos arqueológicos en su interior en los últimos años, estudios sobre el terreno que han arrojado, si cabe, más luz para una historia escrita y descrita por los eremitas. La efeméride del 1100 aniversario ha sido aprovechada para un congreso internacional sobre la historia del monasterio de Montes. Figuras de ámbito nacional e internacional se han dado cita en esta joya arquitectónica recuperada en parte también en los últimos años. Los historiadores nos recuerdan para qué fue escogido el Valle del Silencio. Vida eremítica es vivir aislados, en cuevas, personas individuales. La cenobítica es cuando se vive ya en comunidad. Tanto Fructuoso como Valerio, como el propio Genadio, fueron eremitas, estuvieron aislados. Después, como eran hombres de vida santa que atraían al pueblo, vinieron gentes de distintos lugares y ellos en algún momento huyen porque hay mucha gente, no les gusta, quieren vivir la soledad, quieren estar en contacto con Dios. Entonces, alguno de ellos va y viene, del eremitismo al cenobitismo. Las comunidades que se van a fundar aquí, Santiago de Peñalba, San Pedro de Montes, las más conocidas, les reclaman a aquellos que habían sido sus modelos en el siglo VII. Es un sitio donde hubo una ocupación antigua que se conoce desde la Alta Edad Media, con figuras muy importantes en la historia de la Iglesia española, que son Fructuoso de Braga, Valerio del Bierzo y sobre todo Genadio de Astorga, quien fue el verdadero fundador del monasterio de San Pedro de Montes a finales del siglo IX y principios del X. Y esto lo sabemos bien por diferentes documentos, una inscripción que todavía se conserva aquí y varios otros textos. A pesar de sus intenciones solitarias, de vida de recogimiento, asceta, otros cristianos, otros monjes, querían acompañarles en su forma de existencia. Ello motivó una amplia cultura cristiana escrita. San Fructuoso, visto que una vez que comprueba que viene gente a su entorno, que va fundando monasterios. Primero funda Compludo, después San Pedro de Montes, después San Cid de Bisonia, ya cerca de Corullón posiblemente. Necesita regular
la vida monástica de esas comunidades. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces escribe una regla que se llama la regula monacorum, la regla de los monjes. Hay otras reglas, incluso la de San Isidoro de Sevilla. Pero quería destacar que esa creación de textos por Fructuoso en este ámbito de la regla monástica, decir, bueno, ¿cómo vamos a vivir en comunidad? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que hay que hacer? En el siglo VII hay una persona, Valerio, que ha intentado hacer un trabajo intelectual para proporcionar a la gente que vivía alrededor de él maneras de vivir que le parecían imprescindibles. En los casi 1400 años desde la fundación del monasterio de Montes se han sucedido los periodos. El de mayor auge estuvo ubicado entre los siglos XI y XIII, aunque fue un periodo en el que al menos en 200 años no se producían donaciones reales. La crisis del monasterio llegó a mediados del XIII y se mantuvo hasta principios del siglo XVI. El siglo XIX comenzó con grandes proyectos, pero la crisis económica, la guerra de la independencia, junto a problemas políticos, frenaron las iniciativas. La desamortización de Mendizábal en 1835 supuso la exclaustración, haciéndose con gran parte de las propiedades y rentas del monasterio la familia Valdés. En 1846 un incendio acabó con casi todo el monasterio. Lo dejó en un estado de ruina, similar al que se puede contemplar en partes a fecha de hoy. ¡Se ha llegado el obispo! Póngase por acá. Los historiadores aseguran que las grandes figuras que marcaron los siglos en este entorno están a la altura de las más grandes del país en esos periodos. Se pueden poner en paralelo con tres grandes focos culturales de la Hispania visigoda, que son la Sevilla de Leandro de Sevilla y de Isidoro de Sevilla, el Toledo de San Ildefonso y San Julián, y la Zaragoza de Braulio y Tajón. Entonces, lo que todos pueden comprender y a lo que todo nos dice, oh, San Isidoro, Sevilla, sí, no vamos a negarlo, pero aquí hay unos personajes que están a ese nivel y que Fructuoso conoce la regla de Isidoro y conoce Braulio de Zaragoza. Están en contacto, crean textos, crean cultura, son, me atrevería a decir, igual, los especialistas me lo critican, los últimos romanos. En 1999 se puso en marcha un plan director firmado por el arquitecto Eloi Argorri. Desde entonces se han realizado varias obras. La última, la edificación de la Galería Oriental en el año 2017 con 1 millón de euros de inversión. Aún así, el futuro no pasa solo por inversiones que recuperen este entorno, sino por excavaciones que saquen a la luz parte de la historia aún desconocida. Que tenemos que profundizar mentalmente y físicamente excavando y recuperando esos lugares. Si San Genadio, en el siglo X, cuando esa inscripción, dona su biblioteca a 4 monasterios, San Pedro de Montes, San Andrés, Santiago de Peñalba y Santo Tomás, los 2 primeros los conocemos y ahí están las ruinas. Los demás, las personas de la zona, investigadores, que yo no soy un especialista en ello, pues no puedo decir, sí, está en tal sitio, aquí hay una ermita, aquí hay lo otro, este era el eremitorio, el Castro Rufiano. Es decir, hay que hacer un trabajo. La verdad es que no tenemos mucha documentación y tenemos que reconstruir un poco los hechos a partir de pequeños indicios. Más allá de lo humano y regresando a lo divino, lo cierto es que una vida estricta y de oración tenía como objetivo
acercarse a la divinidad para evitar al mal en su máxima expresión. Cuenta su lucha contra el diablo, justamente, es decir, que cuenta los asaltos del diablo, cuenta la percepción que ha tenido de las dificultades espirituales de la vida. La Tebaida berciana, el Valle del Silencio, un lugar que aún ni a buen recaudo sigue escondiendo un saber milenario.